Buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias, buena tarde nuevamente. Como es del conocimiento de ustedes, los exámenes inician precisamente la próxima semana, el día lunes, y el nuestro está programado para el día miércoles. Miércoles 18 creo que es. Vamos a ver. Sí, miércoles 18. Entiendo que con esta sección es a las 3 de la tarde, 15 horas, y con la otra sección vas a hacer la prueba a las 16 horas. Hemos culminado lo que es el tema de la prueba. Y solo para hacer un pequeño recordatorio, cabe mencionar que cuando iniciamos un proceso, se lleva a cabo a través del planteamiento de la demanda. En la demanda, ahí va la acción procesal que está poniendo en movimiento al órgano jurisdiccional competente, aunado a las pretensiones procesales. Si el juez le da trámite a la demanda, emplaza a las partes procesales para que ya lleguen a un día determinado, día y hora, señalando día y hora para la audiencia. Y en la audiencia, pues obviamente se pueden optar por varias circunstancias que el demandado puede asumir. La rebeldía, contestar la demanda en sentido negativo, allanarse, reconvenir, excepcionar, perentorias, dilatorias o mixtas. Entonces puede asumir ciertas actitudes el demandado con el propósito de oponerse a la demanda. Todas estas figuras que estoy haciendo un pequeño resumen, de ellas ya las conocimos. En la audiencia, si las partes ya han comparecido y si el demandado opta por asumir la actitud de contestar la demanda o interponer excepciones, pues la audiencia, si son perentorias, la audiencia continúa y viene la recepción de los medios de prueba. Y eso fue la última reunión que tuvimos el día viernes de la semana anterior, lo que fue la prueba. Ahora viene el juzgador y hace ese estudio minucioso de todos los elementos que fueron aportados en la demanda o en la oposición, tanto del demandante como del demandado. Hace ese análisis y obviamente las pruebas son relevantes y las mismas tienen que ser congruentes con los hechos argumentados en la demanda o en su contestación. Cuando el juez realiza ese análisis, toca precisamente la etapa procesal de emitir una sentencia. Y la sentencia tiene que ser de conformidad con todos esos elementos aportados por las partes y apegada a derecho, dentro de los cánones legales que el juzgador tiene que tomar en consideración. También los artículos o las normas que hacen relevancia dentro del caso sometido a su conocimiento.
Entonces, cuando hablamos de la sentencia, que es el tema que nos toca el día de hoy, iniciamos con lo que es la definición. Aquí lo que se argumenta de la sentencia como definición es que es un fallo final de parte del juzgador dentro del juicio. Para otros se podría decir que es el que pone el fin al litigio sometido a consideración del órgano jurisdiccional. Otros también comentan de que es la decisión final del juicio emanada por el juez, donde podemos tener la orientación de cuáles son las resoluciones que el órgano jurisdiccional puede emitir. Solo veámonos a la ley del organismo judicial en el artículo, vamos a ver, 141, lee el organismo judicial, por favor. Clasificación de las resoluciones judiciales son: 1. Decretos, que son determinaciones de trámite; autos, que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Y C, sentencia, que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso, y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designados como tales por la ley. Entonces, la ley del organismo judicial nos orienta en que las resoluciones que son emanadas por los órganos jurisdiccionales son autos, decretos y sentencias. Y la sentencia precisamente es la que decide sobre el asunto principal. Si ya tenemos lo que es la definición, ahora entremos a las etapas de la sentencia. Específicamente son 4. 1. Examen del caso. 2. Examen crítico de los hechos. 3. Aplicación del derecho a los hechos. Y 4. La decisión. ¿En qué consiste cada una de estas etapas? Veamos el examen preliminar. En este caso, lo que hace el juez es un análisis externo de la demanda que está conociendo sobre los hechos. Aquí lo que busca es establecer en su momento si a través de ese examen qué pretensiones se están planteando y si la misma va a ser aceptada o rechazada. Únicamente hace ese examen, que es una operación eminentemente mental y de apreciación sobre los documentos que obran dentro del expediente. No está entrando a hacer un examen minucioso, solo es externo. ¿Qué es lo que está presentando el demandante, la demanda? ¿Qué es en qué se está fundamentando los hechos? ¿Cuáles son los hechos relevantes? Y igual condición, hace ese examen y él únicamente lo que trata es determinar un examen externo y conocer si la pretensión será aceptada o será rechazada. Esa es la primera etapa. Ya en la segunda etapa, que es precisamente el examen crítico de los hechos, aquí
hace un análisis en conjunto de los hechos narrados por las partes, con el propósito de tener en mente la admisibilidad del caso. Y este es el momento preciso donde conoce las pruebas. Ya conoció los hechos externamente, en qué consisten esas pretensiones, ahora ya hace el análisis cuáles son las pruebas que las partes han presentado, cuyo fin es llevar al convencimiento del juzgador, tanto el demandante como el demandado, y establecer qué pruebas puede tomar en consideración que le son necesarias para hacer ese estudio y qué pruebas son inadmisibles, aquellas que no tienen ninguna relevancia dentro del proceso. Entonces, ya hicimos el examen preliminar del caso, ya hicimos el examen crítico de los hechos y ahora vayamos a la aplicación del derecho a los hechos. Una vez aquí, el juzgador tiene que determinar cuál es el derecho aplicable, cuál es la norma formulada para darle una solución al caso planteado. Aquí ya precisamente él tiene la asistencia de los artículos o las normas que va a aplicar para resolver ese caso. Si ha establecido cuál es la norma o el fundamento legal para darle solución a las pretensiones planteadas por el demandante y para establecer cuál es la oposición, los motivos por los cuales el demandado no aceptó esa demanda, ya viene la última etapa de la sentencia, que es precisamente la sentencia, emitir la sentencia. Hizo un análisis del caso, ya hizo el examen crítico de los hechos, ya hizo la aplicación del derecho a los hechos y ahora viene que él es el encargado de emitir la sentencia, ya sea condenando o desestimando la demanda. Ya le toca a él establecer precisamente si esa demanda tiene elementos suficientes, los argumentos esgrimidos son relevantes y tienen vinculación con todos los medios de prueba. O si el demandado es el que tiene precisamente la razón. Recordemos que las partes tienen que convencer, tienen que demostrarle al juzgador dentro del proceso para que él pueda emitir esa sentencia. Solo como un aporte, vale la pena leer el artículo 143 de la ley del organismo judicial, donde señala requisitos. Toda resolución judicial llevará necesariamente el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su conocimiento, la cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados en su caso, y del secretario, o solo la de este cuando esté
legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite. Y se los dejo como tarea que el artículo 147 de la ley del organismo judicial determina la reducción. Las sentencias se redactarán expresando, y ahí dice qué es lo que se expresa en una sentencia. Obviamente esto lo van a ver en los procesales, sin embargo es como un pequeño aporte. Pero vale la pena decir entonces que las fases de la sentencia de conformidad con el contenido de nuestro programa es el examen del caso, que ya lo hizo el órgano jurisdiccional. Es lo que busca con este examen, es conocer si la pretensión será aceptada o rechazada. Hace una operación mental. Después hace el examen crítico de los hechos. Bueno, aquí hay un conjunto de análisis de parte del juez donde establece cuáles son los argumentos de las partes que están narrados en su demanda o en su contestación y conoce las pruebas aportadas por las partes con el fin de convencerlo. Después tenemos la aplicación del derecho, que ya viene siendo cuál va a ser la norma aplicable a ese caso, cuáles son los artículos que le van a dar el asidero o el fundamento al juzgador para emitir la sentencia. Y por último ya viene la decisión que le denominamos sentencia o fallo final, donde precisamente el juez toma la decisión de resolver, ya sea estimando la demanda o desestimándola, pronunciándose en forma definitiva acerca del litigio o de la controversia que ha sido sometida a su consideración. Esas son las etapas de la sentencia. Entremos entonces, clasificación de las sentencias por su contenido. Clasificación de las sentencias por su contenido. Específicamente son dos. Vamos a ver si están acá. Sí. Resoluciones interlocutorias, que son los autos, denominados también autos, y las resoluciones definitivas. ¿En qué consiste cada una de ellas? Vale la pena preguntar cuál es el asidero legal donde regula el auto la ley del organismo judicial. Por favor, ¿me pueden consignar el artículo? Gracias. Ciento 41. Gracias. Muy bien. ¿En qué consisten las resoluciones o sentencias interlocutorias? Denominadas también autos. Y precisamente en este caso, lo que deciden son los incidentes que surjan dentro del proceso. Los incidentes. No está resolviendo el asunto principal, solo son los incidentes. Sin entrar a conocer el fondo, únicamente un incidente podría ser, ejemplo, la tacha de un testigo, que en su momento una de las partes presenta testigo y ese testigo yo lo podría tachar en virtud de que es mi enemigo. Tenemos una gran enemistad. Entonces, yo lo tacho. Es decir, me opongo a que él declare. Ya será el juez quien solicite o diga si acepta o no. Otra tacha podría ser, en su caso,
recusar al juez. Una recusación sería un incidente, es decir, yo no quiero que el juez conozca de este caso en virtud de que el juez es primo de la contraparte, ¿sí? Entonces, aquí lo que es en las sentencias interlocutorias se está decidiendo de todas aquellas cuestiones accesorias, no principales. Y en el caso de los incidentes, o podríamos decir que yo me opongo a un medio de prueba, ¿sí? Objeto de ese medio de prueba. Entonces, son cuestiones que precisamente no van a entrar a conocer el fondo del asunto principal. Quien resuelve el asunto principal es la sentencia. Aquí, estos autos son situaciones que pueden depurar el juicio, pero únicamente en cuestiones accesorias, secundarias. ¿Sí? Muy bien. Esas son las resoluciones interlocutorias, denominadas también autos. ¿Cuáles son las sentencias definitivas? ¿Cuáles son las sentencias definitivas? Aquí es cuando el juez decide sobre el asunto principal, sobre el juicio, sobre las pretensiones planteadas por el demandante. Si ha lugar o no ha lugar. Lo que trata es fallar dentro de la controversia que está conociendo. Esas son las sentencias definitivas. De hecho, podríamos decir que estas sentencias pues son las más conocidas en nuestro sistema jurídico en virtud que las mismas resuelven el asunto principal. La diferencia entre sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas es que las sentencias interlocutorias deciden sobre asuntos accesorios, secundarios, sobre incidentes que surjan dentro del proceso, sin prejuzgar o conocer el fondo del juicio. Y sin embargo, las sentencias definitivas, precisamente, estas ya fallan sobre el asunto principal. Ya decide el órgano jurisdiccional y emite la sentencia definitiva. Ahora, sobre estas sentencias caben recursos, porque si esa sentencia es en contra de mis intereses, obviamente se puede presentar algún recurso. Ejemplo, el recurso de apelación. Y depende de la rama del derecho que se esté litigando, así va a ser el plazo que establece la ley para presentar el recurso de apelación. Y en algunos casos, después de recurso de apelación, se pueden ir a una casación, si es materia civil, o se pueden ir a un amparo. Pero lo que sí es que precisamente las sentencias definitivas son las que deciden sobre esto, sobre el asunto principal. Muy bien. Veamos la otra clasificación de las sentencias. No sé si ustedes tienen este contenido del programa, pero aquí solo dice clasificación de las sentencias. Agreguémoslo por su resultado. Aquí hay un resultado, por su resultado. Y son 3. Declarativas, sentencias declarativas, sentencias condenatorias
y sentencias constitutivas. Veamos cada una de ellas, en qué consiste. La sentencia declarativa consiste en que hay un pronunciamiento del órgano jurisdiccional que se limita a establecer sobre los hechos. Y en este declara el derecho sobre la existencia o inexistencia, precisamente si existen elementos suficientes para condenar o absolver. Entonces, aquí la sentencia declarativa solo declara, consiste en ese pronunciamiento que hace el órgano jurisdiccional para establecer cuestiones de derecho o de hecho, sobre si existe o no esa posibilidad de condenar o no a alguna de las partes. ¿Cuál sería un ejemplo? Pues este sería en aquellos casos cuando se presentó la demanda y al hacer todo ese análisis profundo del caso, el juez emite una sentencia. Y la sentencia, ejemplo, es la que rechaza la demanda. Dice, no da lugar a la demanda. Entonces, por hacer un rechazo, ¿sí?, solo lo que está haciendo es pronunciarse. No entra precisamente al fondo sobre la cuestión, sino que solo a los hechos y derecho en virtud de que no existen elementos suficientes. En este caso, podría ser que se esté presentando un documento de falsedad, ¿sí? Y si un documento es declarado falso, vale la pena establecer desde qué momento se declaró la falsedad. Es desde el momento que se presentó la demanda, desde el momento en que se notificó la demanda o desde el momento en que se resolvió. Particularmente lo veo es que ese documento es falso desde el momento de que se presentó la demanda, porque ya hay una resolución del órgano jurisdiccional declarando la falsedad de ese documento. Entonces, desde que se presentó la demanda. Si bien es cierto, la notificación forma parte del proceso, también lo es que no se está pronunciando sobre la notificación, se está pronunciando sobre los hechos y el derecho. Y aquí lo hace precisamente sobre un documento que aparentemente puede revestir características de legalidad, aparentemente. Pero es por eso que el juez tiene que declarar esa sentencia, al decir que ese documento es falso. Por consiguiente, se retrotrae o se va hacia el pasado desde el momento en que se presentó la demanda. Ahora, ¿en qué consiste la sentencia condenatoria? Si hablamos desde el punto de vista civil, condenan a una persona en virtud de haber incumplido una obligación contraída. Aquí lo están condenando. Por eso es condenatoria, porque hay un incumplimiento. Y cuando hablamos desde el punto de vista penal, aquí
es condenatoria desde el momento que impone la pena. Si cometió el delito, si transgredió esa disposición legal, hay un ilícito, por consiguiente, lo está condenando. Ya dependiendo del delito que haya cometido, así será la condena. Y en el caso precisamente desde el punto de vista civil, es por ese incumplimiento de una de las partes. Entonces, la condenatoria es cuando el juez resuelve sobre el asunto principal. Y por último tenemos las sentencias constitutivas. Esta sentencia lo que va a hacer es declarar el derecho, estableciendo si hay una imposición por la transgresión de una norma. Si es penal, hay una pena. Si es civil, es porque existe una prestación, una obligación que se tiene que cumplir. Aquí lo que hace es que si se presenta la demanda y lo que se quiere es dejar sin efecto algún contrato, rescindir ese contrato por el incumplimiento de una obligación, ejemplo, si fuera una deuda. Hay un reconocimiento de deuda de 100,000 quetzales y esa deuda él tiene la obligación de pagarla el 1 de mayo. Y a estas alturas, 1 de mayo, ¿ya pasó? ¿Hay un incumplimiento? Sí. Lo que hace el órgano jurisdiccional es solicitar que ese documento se ejecute. Es decir, que se cumpla con la obligación contraída. Y que se le embarguen bienes, si es que tienen, o el salario, porque lo que quiere es dejar sin efecto el contrato. Y aunado de eso, pues tiene que establecer que se le cumpla, independientemente de que el contrato sea modificado, se extinga, porque se está extinguiendo, ¿sí? Entonces, podría darse ese caso. Y otro es el más común, es en los contratos de arrendamiento. La persona hace un contrato de arrendamiento por 2 años, ¿sí? O 1 año. Pagó 1 mes, 2 meses, ya no pagó el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, pero ese contrato tiene una vigencia, un plazo de 2 años. Solicita al órgano jurisdiccional rescindir ese contrato, que lo deje sin efecto en virtud de que hay un incumplimiento ya. Y de una vez requiere del juzgador que desaloje el bien. El juez declara rescindido el contrato y ordena el desalojo del arrendatario. ¿Cuál sería una fórmula adecuada en estos casos de arrendamiento? No estoy hablando de situaciones eminentemente ilegales, pero que se dan en el campo del derecho. Cuando una persona da en arrendamiento un bien inmueble, lo que se hace en algunos casos es, bueno, que se lo dé a un amigo o a un pariente que le alquile su casa y dándole facultades dentro del contrato de arrendamiento de subarrendar. A le da a B en arrendamiento su bien, pero a B le da facultades para poder subarrendar a quien él quiera.
Viene B y su arrenda se lo da a otra persona, a C, digamos, para que él tenga un contrato de arrendamiento. Si C incumple, lo que va a hacer es, B no le va a pagar a A. Entonces, A demanda a B, solicita el desalojo, se va a B, él no contesta la demanda, rebelde. Se va a B y como consecuencia el desalojo es de las personas que estén en el inmueble. Y en el inmueble está C. Es una fórmula que se da. Porque en algunos casos se pasa 1 año, 2 años, 3 años en litigio y no se resuelve. Entonces, no es justo que una persona que tenga en arrendamiento su bien no perciba una cantidad de dinero cuando hay un contrato debidamente autorizado. Y por consiguiente se toma esa decisión, dar un contrato de arrendamiento y a quien se le da, al arrendatario, darle facultades de subarrendar. Muy bien, entonces, así son estas clases de sentencias. Ahora, entremos a las resoluciones cautelares. Y aquí, por favor, mucha atención, porque estas resoluciones cautelares es oportuno que las tengamos presentes porque lo que trata aquí es como garantizar al demandante si en caso se le condena al demandado. Entonces, estas resoluciones cautelares también se les ha denominado medidas precautorias, medidas de seguridad, providencias cautelares, medidas de garantía. ¿Y cuál es el propósito? Se los voy a poner como un ejemplo sencillo. Cuando se demanda a una persona y esta persona, volvamos si ustedes desean a un reconocimiento de deuda o vamos a un contrato de arrendamiento o a una fijación de pensión alimenticia. Vámonos allá. Se demanda. La esposa demanda al esposo. El esposo, por X motivo, hay una separación de cuerpos y lo demanda y solicita pensión alimenticia a favor de su menor hijo y a favor de ella. Ejemplo sencillo. Pero este señor es condenado. O él viene y de común acuerdo con ella le dice, pues van a ser 2.500 para cada uno, que sumadas las dos pensiones vienen a ser un total de 5.000 quetzales. Pues pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, todo está bien. Posiblemente al 4.º mes, 5º, 6º ya no paga por X o Y motivo, ya no lo hace. Porque no desea, porque no tiene dinero. Y a la ley no le interesa si no tiene trabajo, si no tiene dinero, si está en quiebra, no le interesa. Porque aquí tiene que cumplir con una obligación contraída, que es la pensión alimenticia. Porque aquí hay que proteger a los menores. Y la señora, pues también hay una pensión a favor de ella. Entonces, cuando lo demanda, por los meses que tiene de atraso, ¿sí? Por ese incumplimiento a esa obligación contraída, solicita como medida cautelar o como una medida precautoria el embargo sobre su salario. ¿No trabaja el señor? Bueno, ¿y qué vamos a hacer?
Bueno, si tiene algún bien, solicitemos el embargo del bien para que de una u otra manera haya cumplimiento de la obligación contraída. Porque si es sobre un bien, un embargo, y el bien vale 500,000 quetzales y la deuda es, ejemplo, de 20,000 quetzales, inmediatamente va a pagar, no va a vender su bien, perdón, no va a perder su bien, que le van a ejecutar el bien por 20,000 quetzales. Entonces, es una medida precautoria donde al momento de demandar se solicita el embargo del bien. O si esta persona, por su trabajo, viaja mucho al extranjero, es representante de una entidad a nivel centroamericano, pues pidan el arraigo para que no salga del país, y cuando no vaya a salir del país, inmediatamente va a conocer de que hay una demanda y por su incumplimiento tiene que pagar y no va a perder su trabajo. Entonces, estas medidas precautorias lo que pretenden es precisamente establecer y garantizar el resultado de un proceso. Son medidas de presión. Hay que tener cuidado porque estas medidas tienen una vigencia determinada también, ¿sí? Pero estas lo que hacen es que dentro del asunto principal se solicita, dentro de la demanda, se solicita al juzgador las medidas precautorias, dependiendo de la clase de juicio que sea. Porque si no lo solicitan, el juez no va a poder resolver sobre una medida si no tiene ninguna petición de parte del demandante. Tiene que estar requerida dentro de su demanda. Y lo que trata es asegurar esta medida la ejecución de esa sentencia. Esa presión que se va a establecer con la contraparte para que cumpla con una obligación debidamente contraída. Y esas son las resoluciones cautelares. Solo veamos un pequeño ejemplo. Vamos a ver. 117 creo que es. ...117, solo como un pequeño ejemplo... ...117 el Código Procesal Civil y Mercantil... ...dice, excepción de arraigo... Si el demandante fuere extranjero o transeúnte... ...aquí es el demandado, está actuando... ¿sí? Si el demandante fuere extranjero o transeúnte... ...será también excepción previa... ...la de garantizar las sanciones legales... ...costas, daños y perjuicios... Entonces... ¿qué pasa si un extranjero demanda a otra persona? Y lo hace por quererlo hacer. Entonces, el demandado aquí inmediatamente opone la excepción de arraigo. Lo que solicita es que no salga del país. Quiere garantizarse que esta persona, quien lo demandó, al momento de tener un resultado a través de esa sentencia, cumpla. Porque sabe y está consciente de que esa demanda no tiene fundamento. Entonces, aquí esta excepción la hace valer el demandado. Muy bien. Veamos ahora los caracteres de las resoluciones cautelares. ¿Cuáles son esos caracteres de las resoluciones cautelares? ¿En qué consiste? Bueno, específicamente, perdón, solo quiero ver caracteres. Bueno. Sí, específicamente es el tiempo que tienen de vigencia
las medidas cautelares. Hay un tiempo de vigencia, no van a estar para siempre cuando se solicitan. Aquí tenemos que establecer si la medida es admitible dentro del proceso. Si da opción por la clase de juicio que se está planteando de poderla requerir al juzgador. La otra es que todas las medidas tienen un plazo determinado. Porque el arraigo tiene un plazo y si el juicio continúa y pasa de ese plazo, hay que solicitarla nuevamente, porque si no, se pierde. Si usted no la solicita, se va a perder en su momento la medida cautelar, donde usted quiere garantizar el cumplimiento de una obligación, ejecutar esa sentencia. Ese es el objeto de la medida cautelar. Entonces, también aquí hay otra situación dentro de los caracteres, es que esta medida cautelar es accesoria, es secundaria dentro del proceso principal. El proceso principal es que cumpla con la obligación, pero accesoriamente está solicitando una medida cautelar. Y esa medida cautelar puede ser el embargo, puede ser el arraigo, lo que usted solicitó. Y existe de parte de quien requirió esa medida cautelar responsabilidad si en caso no tiene fundamento sus argumentos en la demanda o en la contestación de la demanda. Aquí hay responsabilidad. No es solo de hacerlo por hacerlo. Hay que tener un fundamento, un asidero, un apoyo legal, obviamente a través de las pruebas y a través de los medios argumentados dentro de la demanda o su contestación, para que surta realmente el efecto. Porque si se hace por hacerlo, hay responsabilidades. Esos son los caracteres. Uno es que la medida sea admisible, dependiendo la clase de juicio que se presente. Dos es de que las medidas cautelares son accesorias, no son el objeto principal que motivó el juicio. Tres es que todas las medidas cautelares tienen una vigencia determinada, pueden caducar. Y cuatro es quien presenta esa medida cautelar tiene cierta responsabilidad por haberla presentado. Muy bien. Y por último veamos, falta costas y multas. ¿En qué consisten las costas? Eso ya lo sabemos. Ustedes me van a buscar cuál es la diferencia entre costa y multa. ¿Sí? Eso que les quede a ustedes. Es algo sencillo. Y por último, sí tenemos lo que es ejecución de la sentencia. Aquí hay algo muy, muy importante. Y creo que lo hemos dicho en un momento determinado. Cuando el juez hace ese análisis sobre todo el proceso y emite la sentencia, y esa sentencia tiene que cumplirse, tiene que ejecutarse. Su finalidad o el objetivo de esto es que esa sentencia se cumpla, que se ejecute y se lleve a cabo sobre la parte que perdió. Quien lo va a hacer valer es el vencedor. Entonces, por consiguiente, el motivo de la ejecución de la sentencia es que precisamente esa resolución final emanada por el órgano jurisdiccional tenga que cumplirse,
Porque de nada sirve si se tiene la sentencia, pero no se ejecuta, no se lleva a cabo, no se cumple. Por consiguiente, tiene que cumplirse la sentencia. Entonces, recordemos también que en momento determinado, si no se está de acuerdo con una sentencia, se puede apelar. Pero si esa sentencia es consentida, es aceptada por las partes, no se interponen recursos o impugnaciones, está firme, se tiene que ejecutar. ¿Cómo le denominamos legalmente cuando ya no cabe ningún recurso, no hay ninguna notificación pendiente que tenga que llevar a cabo el notificador del juzgado? No hay nada, ya se consintió. ¿Cómo le denominamos a esa figura jurídica? Cosa juzgada. Así es. Entonces, si la sentencia está consentida, lo único que tiene que hacer es cumplirla. Que no estoy de acuerdo, no importa. Esa sentencia se tiene que cumplir. Por consiguiente, aquí es donde hay que tener mucho cuidado que al momento de notificar de una sentencia, ¿qué es lo que aplica legalmente? Y esa es responsabilidad, va a ser responsabilidad de ustedes como profesionales del derecho. Y ustedes tienen que hacer ese análisis por la clase de juicio que tienen, si es momento de apelar o no. Puede haber una apelación parcial, no precisamente va a apelar toda la sentencia si resuelve varias cuestiones de litigio. Puede oponerse a determinadas, o como puede oponerse a todas. Pero si no se opone y es contraproducente o va en contra de los intereses de su cliente, va a haber responsabilidad de parte del profesional. No es solo de cobrar honorarios, ¿sí?, sino que es de trabajar lo que corresponde y aplicar el derecho cuando corresponde. Muy bien. Aquí terminamos lo que es el tema de la sentencia y nos tocaría la teoría de la impugnación, que son los recursos. Recurso, apelación, nulidad. Ay. Bueno. Esos vamos a entrar a la teoría de la impugnación. Previamente, quisiera comentarles. Aquellas personas que se van a examinar de extemporáneo, me imagino que hicieron su solicitud a la secretaria de coordinación. A ella ya le envié el link y el examen se va a realizar este viernes a las 15 horas. De conformidad con el reglamento, tienen 3 días para pedir el examen extemporáneo. Ayer me llamó la secretaria diciéndome que una compañera, no sé de qué sección sea, ni sé el nombre de ella, ¿sí? Solo me comentó de que había solicitado el examen extemporáneo y ya estaba fuera de tiempo. Y se solicita el día siguiente, son 3 días del día si corren a partir del día siguiente del examen. Y hasta ya es extemporáneo, ya le prescribió su derecho. Sin embargo, le dije que le mandara el link con el propósito de que se examine.
Mi finalidad no es perjudicar a alguien, no es eso. Pero sí les hago la aclaración que esos 3 días se tienen que cumplir. En mi caso, yo voy a hacer una excepción, pero posiblemente otro docente no la vaya a hacer. Y vayan a ustedes posiblemente a decir, bueno, es que el licenciado de teoría del proceso sí aceptó y estaría en un incumplimiento de mi parte por haber aceptado a una persona que lo requirió el 4.º día en adelante. ¿Sí? Y aquel profesor que no se los aceptó está cumpliendo con el reglamento. Estoy haciendo esta excepción y hago esta aclaración con el propósito de que cumplan y lean los reglamentos internos. Van a ser hombres y mujeres de derecho. Entonces tienen que conocer nuestras disposiciones legales. Y de toda situación que se dé, siempre va a existir una norma aplicable. Y si no la conocen, pregunten. No es solo de estudiar derecho por estudiarlo, porque ustedes tienen que hacer análisis de las leyes, tienen que leer disposiciones, reglamentos. Entonces, hago esta pequeña aclaración con ese propósito. De mi parte, voy a aceptar a esta compañera que lo hizo fuera de tiempo, o compañero, no sé, que lo hizo fuera de tiempo, ¿sí? Con la finalidad de apoyarle. Porque si hablamos legalmente, ya prescribió el derecho, ya es extemporáneo. ¿Sí? Entonces, y otro profesor que vaya a cumplir los 3 días, no me van a poner de ejemplo de que yo sí acepto 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 días. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nuestro examen va a ser la sentencia, la prueba. Vamos a empezar. Nuestro examen final va a ser a partir de la prueba, la sentencia, teoría de la impugnación, cosa juzgada, que ya la hemos visto bastante, es algo, un tema bastante pequeño. Costas y gastos procesales, que se los dejé, sin embargo, también está regulado en el último numeral del contenido del programa, que es también algo muy, muy pequeño. Entonces, culminamos aquí y les voy a enviar los folletos de los 5 temas, ¿sí? Precisamente va encaminado a aquellas personas quienes deseen aprender. Entonces, les voy a subir los 5 folletos, ya casi los estoy terminando. Nuestro examen es el próximo miércoles 18. Y cerramos aquí el curso. El día viernes no les voy a impartir clases en virtud de que tengo que terminar los folletos, que ya los tengo bastante avanzados, más tengo que hacer los exámenes. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más. Si me van a preguntar, porque esta es nuestra última reunión, ¿qué viene en el final? Todo, toditito, desde el primer punto hasta el último. Por favor, ¿algunas dudas? Espero precisamente haberme dado a entender. Más me hubiese gustado presenciales porque se ejemplifica, hay muchas cosas que hablar, ¿sí? Hay muchísimas cosas que hablar. Y bueno, posiblemente tenga la oportunidad más adelante de estrecharle la mano a alguna persona en el pasillo de nuestra facultad. O en su caso, lo que viví el día sábado de esta semana, de la semana anterior, perdón, fui a desayunar
a Tecpan y encontré a una exalumna y me hizo el comentario que yo le había impartido clases. Entonces le dije, ¿son virtuales? Sí, me dijo. Y estuvimos platicando ahí, conversamos un rato. Para mí fue un gusto conocerla a ella. Y pues, como siempre he comentado, mi obligación es aportarles a ustedes, transmitirles mis conocimientos, hacerlo de una manera bastante clara, precisa, muy objetiva, y tener pues el gusto de podernos saludar más adelante, si así lo dispone Dios. Para mí fue muy grato haber trabajado con ustedes. Entiendo de que no todas las personas pues a veces pues les cae uno bien. Posiblemente la personalidad en algunos casos es muy fuerte o muy pesada, pero particularmente si fuese el caso por allí, no es esa mi intención. Siempre he sido muy flexible, muy amigable. Mi personalidad es un tanto fuerte, pero ya no es cosa mía, así me hicieron mis padres, más las que yo me crié en el camino. Pero para mí sí fue un gusto haber compartido con ustedes y especialmente que hayan aprendido. Porque no precisamente el resultado de nuestra materia va a reflejar nuestros conocimientos. Y ustedes saben por qué lo digo. ¿Sí? En su momento van a tener el privado y allí van a decir, hice bien o hice mal. Gracias, verdad, falsedad, no sé, pero hoy en día yo les agradezco toda esa atención y haberme pronunciado ante ustedes y desearles pues muchos éxitos. Si se trazaron ser profesionales del derecho, cúmplanlo. En la vida siempre hay objetivos y esos objetivos hay que alcanzarlos. Todo círculo hay que cerrarlo. Empezaron a estudiar y hay que culminarlo. No dejemos círculos en nuestra vida en un impasse. Todo lo que iniciamos, por muy pequeño que sea, siempre cerremos el círculo. Y bien, señores, bendiciones para ustedes, que todo sea éxito y espero conocer a algunos más adelante. Gracias. Buenas tardes.